Listo. Bueno, buen día, ingeniero. En este video le vamos a presentar el riego automático de una cancha. Mi grupo está conformado por Andrés Ávila y quien le habla Mario Gómez. Bueno, el riego automático de una cancha. Entonces, la entrada es un selector manual automático, el cual en el modo manual se detiene el proceso. Entonces, el chorro 1 está conformado por dos electroválvulas en condiciones normales. Que las condiciones normales son si la presión de la tubería es menor de 200. Entonces, al pulsar el interruptor de puesta en marcha, se activa Q1. Si la presión es menor de 200, se activará Q2. Y si es mayor de 200, pues Q2 no se activará. A los 10 segundos de activarse Q1, se conecta Q3, que pertenece al chorro número 2. Si el valor de la presión es 200, es menor de 200 segundos, después de activarse Q3, se activa Q4, la otra válvula de apoyo al chorro. Pero si la presión es mayor de 200, Q4 no se activará. Bueno, a los 5 segundos de haberse activado Q3, se desconecta Q1 y a los 7 segundos de activarse Q3, se activa Q2 si se hubiera activado. Básicamente, este es un proceso cíclico y mi compañero Andrés Ávila le explicará para cuando la presión es menor a 200, cómo trabaja el proceso y cuando es mayor a 200. Entonces, le doy la palabra a mi compañero. Bueno, vamos a observar el proceso. Proceso que el lenguaje en el que trabajamos el proceso fue en el GraphSet. Entonces, pues acá comienza el proceso. Tenemos nuestro I1, que era nuestro selector o pulsador que comienza el proceso automático. Entonces, al presionarlo me activa una electroválvula Q1. Esta electroválvula Q1 se activa, se queda en set, se va a mantener encendida y entonces comienzan las condiciones de la presión. Entonces, acá se ponen los temporizadores de esta forma y se pone la condición de la presión como SP. Entonces este SP me está indicando que si es menor a 200, hágame el paso 1, que es encender la electroválvula Q2. En caso de que la presión sea mayor ya a 200 con solo la electroválvula 1, entonces se salta al paso 2 y no me enciende la electroválvula Q2. El siguiente paso, otro temporizador, otros 5 segundos que me encienden una electroválvula Q3. 5 segundos después ya me comienza el apagado tanto de la electroválvula 1, 2 segundos después la electroválvula 2, que en sí en el proceso decía Q1 se apaga 5 segundos después de que se encendió Q3 y 7 segundos después se apaga Q2. Acá le pusimos 2 segundos, pues ya pasaron los 5 de acá y más los 7 segundos. De la misma forma, entonces, en el chorro 2, la electroválvula 3 y la electroválvula 4 se va a encender, la electroválvula 4 se va a encender solo si la presión con la electroválvula 3 no supera los 200. Entonces, acá está lo mismo, otra condición, SP1 se llama acá, que la presión, si es menor a 200, me tiene que encender Q4. Si no, pues enciéndame más bien inmediatamente es el paso 4, que ya es pues apagar otra vez Q3. Es decir, no me enciende Q4 porque ya la presión está por encima de 200, que es lo que el ejercicio nos menciona. Y ya comienza el apagado, ya se apagó Q1 y Q2 mientras se encendió Q3, decía. Y Q3 y Q4 se apagaban después de que la misma Q3 se encendía. Entonces decía que 15 segundos después, acá la suma de los segundos nos da los 15 segundos para que se apague Q3 y 20 segundos después, o sea, 5 más, se apagaba Q4 y comenzaba el proceso así automáticamente. Entonces ese es en sí el proceso que se nos pedía en el ejercicio. Entonces si uno lo trabajamos como un selector manual automático, vamos a ir a verlo en la visualización. Entonces, por ejemplo, acá tenemos
Esto de acá se indica nuestras electroválvulas. Entonces esta es nuestra electroválvula Q1, electroválvula Q2 que me controlan el chorro 1, el aspersor 1, Q3 y Q4 que me controlan el chorro 2. Y acá podemos observar los medidores de presión de cada chorro. Entonces este es el medidor de presión del chorro 1, es decir, de la electroválvula 1 y la electroválvula 2, Q1 y Q2, y el medidor de presión de la electroválvula Q3 y Q4. Entonces acá está la de los 200, entonces esa es la condición de que cuando pase 200 me hace una cosa y cuando esté por debajo de 200 me hace otra. Y acá en la pantalla, en el tablero, podemos ver pues simplemente el selector manual automático y el estado de cada electroválvula. Si está bien, si está en apertura o si está cerrada, si se enciende es porque está abierta. Entonces esa es en sí la visualización. Entonces vamos a observar el proceso. Entonces en este punto tenemos el proceso para mostrarlo cuando la presión, la primera medida de presión está por debajo de 200. Es decir, necesita encenderla tanto Q2 como Q4. El chorro 1 necesita encender la otra válvula para superar esos 200, para más presión. Entonces vamos a iniciar sesión. Le damos play. Y tenemos acá nuestro proceso. Entonces está en manual, pues no va a hacer nada de manera automática, lo va a tener que hacer el operario. Entonces al cambiar el selector comenzará el proceso automático. Cambiamos, se enciende inmediatamente Q1, la presión está por debajo de 200, 5 segundos después me va a encender otra electroválvula para que supere los 200 y comienza el juego de temporizadores. Un 10 segundos después me encendió Q3, la presión también está por debajo de 200, quiere decir, ahí comienza el apagado entonces de Q1, de Q2, me tiene que encender Q4 para más presión, subió la presión y comienza el apagado, se apaga Q3, baja la presión y se apaga Q4, no hay presión. Entonces el proceso se vuelve cíclico, mientras esté en automático va a volver un proceso cíclico. Ahí lo mismo, entonces dio por debajo de 150, se tiene que encender Q2 para superar los 200, enciende Q3, Q3 ya empieza un temporizador que me va a apagar Q1, que me va a apagar Q2, a otro temporizador que me va a encender Q4, el otro temporizador que me va a apagar Q3, y el último temporizador que me apaga Q4, y ahí ya observamos el juego de presiones cuando no supera la primera válvula, no supera los 200. Entonces, ese es en sí el proceso. Entonces, para que se acabe ya el proceso hay que pasarlo otra vez a manual y esperar a que termine ya ese último ciclo, para que ya quede finalizado el proceso automático. Entonces ahí ya se acaba, Q3 se apaga, Q4 se apaga, termina el ciclo y ya como está en manual, pues no continúa haciendo el proceso automático. Listo, entonces ahora vamos a observar qué pasa cuando la presión supera los 200. Entonces para ello, pues nosotros lo hicimos de esta forma, cambiando acá en la programación el valor al que va a llegar la presión. Entonces vamos a ir acá al step 0, cerramos sesión, ponemos acá, entonces teníamos 150, pues ahora queremos que supere los 200, entonces 240 acá, y para el SP, y en el step 2, 240. Igualmente en el step 4, 0, que la presión en un instante, si Q4 ya no se enciende, quiere decir que ya la presión, el medidor no va a sentir nada, porque ya cuando se apague Q3, pues ya no está la electroválvula 4. Y en el step 7 lo mismo, 0 ya no siente nada de presión. Entonces vamos a observar ahora el proceso cuando se superan los 200 en la primera electroválvula. Listo. Entonces lo mismo, tenemos el manual, lo cambiamos a su condición de automático, enciende inmediatamente la presión que detecta el medidor está por encima de 200. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no necesita la electroválvula 2. Entonces no se va a encender la electroválvula 2, sino que ya los temporizadores van a seguir corriendo hasta que se encienda la electroválvula 3. Y lo mismo acá porque superó los 200, me paga Q1, y entonces tampoco me va a encender la electroválvula 4. Y ahí ya empiezan los temporizadores a correr. Y lo mismo, empieza un proceso ahí
cíclico que me enciende Q1, temporizador que empieza a correr hasta 10 segundos, son los mismos tipos que el anterior, solo que ahora ya no se enciende Q2, sino que ya 10 segundos después se enciende Q3, como las presiones se están dando por encima, y no hay necesidad de encender eso, entonces cambiamos acá manual, ya para que termine el proceso. Del mismo modo se puede que en una válvula sí detecte que en una válvula sí detecte en una válvula sí detecte por encima de 200 y en otra no. Entonces, por ejemplo, en esta pongámosle en el step 0, pongo por ejemplo, la primera, pongámosle en esta 150 y acá le ponemos 150. ¿Qué me quiere decir? Esto es solo para visualizar en el potenciómetro y en los datos, como la forma en que encontramos de visualizar qué presión se muestra, ¿no? Qué presión se muestra en el medidor, porque pues tenemos, o sea, en la vida real, pues la presión va a depender ya de lo que, de qué tanto se abre la llave o qué tan rápido va el agua, que el ancho de los tubos. Entonces acá pues en la visualización es la forma como en la que nosotros mostramos. Entonces, por ejemplo, ahí lo tengo para que en una sí supere los 200 y en otra no. Entonces vamos a ver. Entonces, en la que yo puse fue que en esta no va a pasar de los 200, es decir, se va a encender Q1 y Q2. Pero en esta sí se va a pasar, entonces solo va a encender Q3 y Q4 no. Entonces vamos a ver lo mismo. Cambiamos del selector, me enciende Q1, la presión no superó los 200, entonces me debe encender Q2 para que haya más presión. Me enciende Q3, Q3 sí superó los 200, ¿qué quiere decir eso? Que no me va a encender Q4, comienzan los temporizadores para el apagado, apaga Q1, apaga Q2, ahí ya no me va a prender Q4 porque ya superó los 200. Ya va a empezar otra vez desde el proceso, me va a encender Q1 nuevamente y va a empezar otra vez el proceso, me enciende Q1, Q2. Entonces, pues fue la forma como nosotros mostramos eso de las presiones en el potenciómetro. Muchas gracias, ingeniero.